Los orígenes de las familias políticas en Costa Rica se vinculan a grupos con poder adquisitivo de la oligarquía de origen cafetalero, pero también con descendencia de conquistadores españoles, concuerdan politólogos consultados. El origen de estas familias pues es muy distinto, ¿verdad? Dependerá mucho de la familia y el partido político o las agrupaciones políticas con las que se están involucrando. Históricamente en Costa Rica, igual que nuevamente en otros países de América Latina, siglo XVIII, siglo XIX, tras la independencia también se fueron construyendo pues lo que se llamaba aquí coloquialmente la oligarquía cafetalera. Es muy común que poder económico, poder político e incluso en algunos casos poder militar estuvieran en manos de pequeños grupos, ¿verdad? En pequeños grupos de la élite, que eran los que mantenían el control de los recursos. Conforme el país fue avanzando en los procesos de democratización, finales del siglo XIX, ¿verdad? Principios del siglo XX, los procesos electorales fueron más importantes. Igual, ¿verdad? Se puede encontrar esta trayectoria de familias, de personas que comparten, por así decirlo, un interés en la política. Estas familias han tenido impacto en la historia del país y han contribuido a promover cambios estructurales, destaca el politólogo Gustavo Araya. Los liderazgos de esa época solían ser liderazgos, digamos, que marcaban toda una época en el país, marcaban más allá de su propio gobierno. Entonces, liderazgos como el de Rafael Ángel Calderón, Fournier, devenido, digamos, de la oligarquía cafetalera tradicional en el país, son apellidos que si uno sigue hasta atrás, se da cuenta que efectivamente vienen desde tiempos de la colonia. El caso de Figueres es diferente, porque estos son clases medias emergentes en el 48, sectores que no tenían el poder, que acceden al poder y que efectivamente se quedan con él y lo perpetúan de alguna manera. Bueno, José María Figueres es heredero de esa lucha entre los apellidos tradicionales que venían precisamente de esa oligarquía cafetalera con las clases medias emergentes que logran quedarse con el poder por lo menos desde 1950 hasta, yo diría que principios mediados de los años 2000. Para la politóloga Gina Cibaja, incluso las dinastías políticas se remontan a tiempos de las monarquías y de la Revolución Francesa. Habría que decir que somos herederos y herederas, o el sistema político es heredero, obviamente, del mundo más occidental y heredero, por tanto, de las monarquías absolutas, digámoslo así, y de la misma Revolución Francesa. Entonces, esto que hablamos de dinastías dentro de los partidos políticos tiene que ver con esta idea de linajes, ¿verdad? De que adquirimos una experiencia familiar y esa experiencia familiar la replicamos tanto con la adhesión político-partidaria como por la adhesión ideológica hacia con una cierta orientación, pero en realidad está asociado a estos vestigios de los linajes monárquicos absolutos, ¿no? Porque obviamente cuando hablábamos de monarquías absolutas estábamos hablando de una familia. Una de las preguntas que surgen respecto a estas familias es si esa experiencia que carga la constante participación en la esfera política limita la formación de nuevos liderazgos. Sin embargo, Gustavo Araya considera que no necesariamente, pues en la política se pelea por el poder. No necesariamente. Hay una frase de don Daniel Oduber que decía que en política uno no ocupa el espacio, se lo quita a alguien. ¿Verdad? Nadie le va a ceder el espacio político a nadie. En política nadie forma un cuadro dirigente para que le sustituya necesariamente, es para ampliar su capacidad de poder. Entonces esto es pelea, es lucha, y lo que para mí significa es que la población y quienes quieran participar de la política tienen que saber que es un espacio de lucha y tienen que ganarse el espacio. Nadie se los va a ceder y la participación ciudadana no es necesariamente un asunto que nos va a venir de gratis. 13 Costa Rica Noticias también le consultó al candidato presidencial José María Figueres sobre la posición respecto a las familias que llevan años ocupando cargos políticos y cómo limita los liderazgos con menos experiencia. Si algo tiene este país es una extraordinaria oportunidad para que las personas que quieran puedan participar en política. Yo creo que eso lo demuestra el hecho de que tengamos 25 candidatos a la presidencia de la República.
Para los politólogos consultados, la experiencia puede ser un plus para los candidatos, pero también puede ser un problema para los partidos políticos y la ciudadanía si no se realizan procesos de cambio y renovación de dirigentes. Los liderazgos en la política son liderazgos que necesitan irse renovando, ¿verdad? Como con cierta periodicidad. ¿Por qué? Bueno, porque los liderazgos se debilitan, se van desgastando, se van deteriorando, ¿verdad? Entonces es muy importante la renovación generacional, digamos, de esto. En algunos casos claramente no lo hemos visto y no lo estamos viendo, ¿verdad? Porque son las mismas personas, e incluso son las mismas personas, pero en otros partidos políticos. Entonces ahí hay gran dificultad, ¿verdad? Porque la gente casi siempre asocia los liderazgos con una bandera política, con un nombre. Las familias con herencia política se encuentran en muchos otros países. En la región, por ejemplo, los Kirchner en Argentina, Fujimori en Perú, Zelaya en Honduras, Ortega en Nicaragua, Bush o Clinton en Estados Unidos. Sin embargo, los especialistas concuerdan en que la diferencia radica en cómo se distribuye el poder en muchas o en pocas familias.